Hola, hoy desde la capital del Magdalena nos encontramos en un nuevo capítulo de En Libertad, el espacio en donde hablamos sin rodeos y con total transparencia, mostrando la cara buena de la política colombiana. Hoy nos acompaña una mujer que es influyente en la política del departamento del Magdalena y que busca aspirar al Senado de la República. Ella es Patricia Caicedo. Hoy en Libertad iniciamos una nueva jornada de entrevistas con personalidades que son influyentes en la política colombiana y también en el ejercicio de la labor social. Nos acompaña una mujer que se ha entregado como lideresa para el desarrollo del departamento del Magdalena y que es el gran influyente en este ejercicio, en este departamento. Nos acompaña en el día de hoy la doctora Patricia Caicedo, quien aspira a un nuevo cargo público en el país. Doctora Patricia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos la audiencia de La Libertad. Hablemos un poco de lo que es esta mujer magdalenense que ha inspirado a muchas de las nuevas caras de la política del departamento y que hoy es inspiración en este crecimiento político. ¿Quién es Patricia Caicedo? Bueno, yo he sido, siempre es una activista de base de distintas causas. Alguna vez un profesor que tuve, ya no está en este plano, decía, donde haya una aglomeración de gente por una actividad, ahí está Patricia, está Carmen Patricia. Y efectivamente, mira, yo fui líder estudiantil en el Colegio Inés Simón Bolívar, en la Normal Mixta, fui líder cívico juvenil, creamos el primer comité ambiental juvenil de Santa Marta en la defensa del río Manzanares, estuve ligada a algunos movimientos alternativos por ejemplo, de la Constituyente, de los movimientos de las plataformas juveniles nacionales, fui a todo tipo de encuentros, me formé al calor de muchas luchas, en la calle, en la movilización. Me he ido formando yo también, estructurando, soy marxista, fui concejal de Santa Marta, y he estado como en el activismo de base por ejemplo, por temas ambientales, por causas animales. Para mí la vida es absolutamente sagrada, todas las formas de vida, la humana, la animal, la de la naturaleza. Entonces siempre me verán pues en ese activismo o haciendo investigación para ver cuál es la mejor salida frente a las crisis que tenemos en términos ambientales. Fui una mamá soltera, muy joven, fui muy feliz mientras supe que estaba embarazada. Creo que es uno de los momentos donde más acompañada me sentí. Tuve una niña, a mí me tocó terminar el bachillerato en validación porque también tuve la niña antes. Bueno, es mi compañera, es mi amiga. Ella tuvo ahora un bebé, mi hija tuvo un bebé. Tengo entonces un bebé recién nacido que me da mucha felicidad y emoción verlo crecer, sus manitas, su forma de ir balbuceando una palabra, estar presente en el momento que un ser humano da un paso. Para mí eso es una cosa divina. Entonces bueno, soy una muy buena amiga. Me considero una huérfana absoluta, perdí a mis papás y cada vez que lo recuerdo me duele mucho, en fin, y eso, pero soy una madre, soy una mujer y soy una activista. Seguramente en ese ejercicio de activismo de mujer que se ha formado también consolidando estructuras sociales en apoyo a la construcción de la comunidad, le tengo una pregunta puntual, viendo cómo le brillan los ojos cuando habla de su hija, de su nieto. ¿La política es un legado que engrandece el vínculo familiar? Pues sí, porque bueno, mi hija lo ha vivido conmigo desde bebé, yo la llevaba a todas las marchas sobre todo, y a mi activismo. Ella ha sido activista también. Ella en los momentos
duros del país. Por ejemplo, ha marchado, ella marcha siempre, marcha por las mujeres, marcha por el ambiente, marcha en el estallido, o sea, es una activista también. Y lo ha aprendido mirando, ¿no? Viendo. Hemos discutido temas internacionales, me preguntaba desde muy pequeña por qué una cosa y otra frente a lo que veía que yo hablaba o me expresaba en temas internacionales o nacionales o muy locales. Entonces, nosotras, pues, como siempre hemos sido las dos solas, entonces las dos hemos compartido todos los momentos políticos y todos los momentos de logros y todos los momentos de dificultades también, y ha sido también un aprendizaje para ella y para mí educarla en un contexto de estos. Mucho se dice de una mujer que ha dispuesto su vida al servicio de la comunidad, pero poco se conoce de la intimidad de Patricia y de esa mujer que un día se despertó con ganas de servir al departamento del Magdalena. ¿Cómo se genera esta identidad de una Patricia Caicedo política? Bueno, mi papá era un señor, es un viejo comunista, la verdad, muy formado, muy estructurado, y era un profesor. Era un maestro de tiempo completo, entonces él siempre estaba en pedagogía con nosotros frente a los análisis de lo que pasaba en el país, en el mundo. Nosotros aprendimos marxismo porque mi papá nos regalaba los libritos, pero con muñequitos, entonces era todo muy fácil. Y nos hablaba, por ejemplo, a mí en ese tiempo de reforma agraria, de la violencia y cómo surgía la violencia en este país, bueno, una cantidad de cosas. Entonces nos llevaba a las marchas del 1 de mayo. Entonces para nosotros sabíamos que el 1 de mayo íbamos a marchar con mi papá, que era un trabajador, era un maestro y estuvo mucho tiempo también en el Ministerio de Educación sindicalizado, entonces íbamos a esas asambleas. De ahí va surgiendo, ¿no? De ahí va surgiendo, va un poco al calor como de esas situaciones a las que asistíamos, y también como de la estructuración. Yo soy hoy una dirigente política, pero yo me reclamo y me reconozco como una activista política, básicamente, y porque tengo temas especiales donde hago permanentemente activismo, y con ese activismo influyo o no influyo, pero para mí son banderas importantes que rigen mi vida. Doctora Patricia, dicen que usted hoy tiene más de 100 razones para aspirar a un nuevo cargo público en el servicio, no solamente del departamento del Magdalena, sino también de todo Colombia. Bueno, sí, yo estoy en la lista al Senado del Pacto Histórico y me tocó el 100, que es un número maravilloso, de fácil recordación, es muy bonito. Y estoy en esto porque tengo un compromiso con el país. El presidente Petro, pues al que hemos apoyado siempre, yo fui su gerente de campaña acá en Magdalena, y el presidente Petro, desde su campaña y ahora en el ejercicio del gobierno, ha planteado la necesidad de reformar las estructuras del Estado que han estado capturadas por una dirigencia política tradicional que no ha puesto al centro los derechos de los ciudadanos. Y este es un país que, en vez de adelantar, se atrasó durante muchos años. Es un país que se generaron muchos conflictos, y conflictos generados o impulsados por los que tendían el poder, los poderes territoriales y los poderes nacionales. Entonces, Gustavo ha tratado de sacar adelante unas reformas que el país necesita: la reforma laboral, la de la salud, la pensional, la de educación, impulso a la reforma agraria, pero pues se ha encontrado con un Congreso mayoritariamente en contra. Y entonces ellos llegan y dicen, es que vamos a hundir la reforma laboral de Petro. Y Petro no necesita una reforma laboral para que le paguen horas extras. Solo necesita el pueblo obrero colombiano. Entonces un Congreso que está en contra de los derechos del pueblo colombiano. Entonces lo que hemos discutido es que es necesario estar en el Congreso y ser mayoría en el Congreso para sacar adelante las reformas y también para gestionar los proyectos para las regiones de uno, que es lo que no ha sucedido. Fíjate que tú empiezas a revisar, bueno, ¿cuáles son los senadores del Magdalena? ¿Cuáles son los representantes de Magdalena? ¿Qué tan visibles nacionalmente son para dar debates que le sirva a la región y que le sirva a nuestro departamento o a sus municipios? Y no los ves. Hay uno que ha sido conocido
básicamente porque es el que fue uno de los que firmó para archivar la reforma laboral, fíjate tú. Y porque está siempre en el centro con los debates de la reforma a la salud, el hombre siempre se ha opuesto porque representa un grupo político que defiende a un grupo económico. Entonces, esta región, este departamento necesita voces más responsables en el ejercicio de lo político. Yo no te digo que soy perfecta, que me las sé todas, que no cometo errores, pero lo que sí soy es una persona muy comprometida con mi tierra, ¿sí? Muy comprometida con la calidad de vida de la gente en Colombia. Quiero dejarle a mi hija que cuando ella mire hacia atrás diga muchas de las cosas que hoy están bien, las luchó mi mamá. Yo he tenido momentos para desistir, porque no me han salido bien las cosas, porque me he desilusionado de gente que he apoyado y que después en algún momento opera es en contra mía. Pero al final no desisto porque más allá de que tener fortaleza, me dicen, es que tú tienes mucha fortaleza. Yo no es que tenga fortaleza, yo tengo es convicción. ¿Ve? Y me da duro muchas cosas, pero después me levanto y digo, no, hay que continuar, porque este país no está bien y se necesitan muchas más voces como las mías, mucha más capacidad de trabajo como el mío para poder sacar adelante temas en este país. ¿Ves? Entonces, bueno, eso es un poco de por qué yo desarrollo este activismo y cuáles son mis compromisos. Usted ha sido una gran abanderada en el Magdalena del Pacto Histórico. Y en este ejercicio, ¿usted cree que aún hay fuerza para este partido político con la continuidad de un segundo mandato de la izquierda en el país? Sí, fíjate que el primer año del gobierno de Gustavo fue muy duro, ¿no? Pues claro, quienes perdieron y la oposición se radicalizó y se fortaleció mucho y trataron de poner el gobierno contra las cuerdas. Y no tuvimos congresistas con formación que hicieran la defensa del gobierno, tocó salir el presidente. Entonces el primer año decían, el gobierno de Petro es un fracaso, el gobierno de Gustavo, la favorabilidad está de picada. Aquí revisamos eso y dijimos, mira, nosotros tenemos que salir a defender esto que elegimos, y no por nosotros, porque bueno, en ese momento ni siquiera teníamos nada en el gobierno, sino porque este gobierno, el gobierno de Gustavo, sí iba a trabajar por unas reformas que beneficiaran en conjunto al pueblo y no a los intereses de los empresarios, de los grandes empresarios de este país. Entonces ahí creamos el Frente Amplio Caribe, que era, dice que su frase era Petro, vamos bien, porque era para defender el gobierno de Gustavo. Gustavo salió él mismo a dar sus peleas, a contar qué era lo que estaba pasando, en qué iba avanzando, los proyectos, decían eso no va a funcionar, no va a servir. El segundo año ya fue como más demostrar y materializar proyectos claves y dar las peleas en el Congreso, explicar por qué este país necesita una reforma pensional. Entonces, ¿una reforma pensional para qué? Hombre, primero, porque aquí quienes se robaron la salud y que hoy tienen las EPS también tienen unos fondos privados de pensión. Entonces las pensiones de los colombianos van a unos fondos privados. Entonces la reforma pensional de Gustavo es bajo el sistema de pilares solidarios. ¿Qué quiere decir un pilar solidario? Que por ejemplo en Colombia tenemos 3 millones de viejos y viejas en la extrema pobreza, ¿sí? Adultos mayores, como le dicen, son viejitos y viejitas. Y en la extrema pobreza. ¿Y cuál es la extrema pobreza? Donde no hay comida diaria. Esa es la extrema. Tú ves a alguien que no tiene cómo comer diariamente, está en la extrema pobreza. Si alguien tiene algo de ingreso y tiene 1 o 2 comidas, está en la pobreza. Entonces estos tres están casi en la indigencia, o sea, en la indigencia. ¿Por qué? Porque toda su vida trabajaron, pero de manera informal. Nunca cotizaron a un sistema de seguridad social, o sea, pensiones. Por ejemplo, los trabajadores, los campesinos que trabajan a jornal, después que ya su vida productiva acaba porque ya están viejos, ya están enfermos, pues ¿de dónde van a comer? Nunca les cotizaron a pensión, entonces no tienen una pensión del Estado. O las mujeres de las casas de familia, o las señoras que venden chicles, o venden boli, o venden raspado, o sea, que se rebuscan, o venden empanados o sancocho, ya no están afiliadas al sistema de salud ni de pensión de este país. Entonces terminan su vida productiva y no tienen de dónde que les paguen algo para tener ingresos para comer.
ese sistema de pilares solidarios de la reforma pensional le entrega una renta ciudadana a esos 3 millones de adultos mayores, de viejitos. ¿Qué es la renta ciudadana? No un subsidio, porque es que los gobiernos de derecha toda la vida han hablado de subsidios, y subsidios por unos meses, y cada vez que hay campaña amenaza a la gente de que si ellos no quedan les quitan los subsidios. No, es constitucional la renta básica ciudadana, sino que nunca la quisieron poner en práctica. Con esta reforma pensional ahí aparece que van a tener una renta ciudadana mensual, o sea, un ingreso para comprar comida. Estos 3 millones de viejos inmediatamente salen de la extrema pobreza porque ya van a tener una comida asegurada. Pero también a las mujeres que trabajan en las casas, que eso es una vieja pelea de nosotros las feministas, de que se reconozca por parte del Estado el trabajo o el trabajo en el hogar. O sea, la madre que dice, no, es que yo no hago nada, yo estoy en la casa. O el hombre que dice, el que trabajo soy yo y mi mujer está en la casa, y cuando llega que encuentra el almuerzo listo, la casa limpia, los hijitos en el colegio, la ropa limpia, todo lo de la casa administrado. Eso es un trabajo que hace la mujer. Cuando uno contrata a una persona para que le haga eso en su casa, uno le paga. Entonces, eso está también en esta reforma de Gustavo, es el reconocimiento al trabajo de hogar con una renta básica para las mujeres, y eso inmediatamente tumba también la pobreza extrema del alimento. Cuando una mujer tiene ingresos, los hijos ya van, la cadena de pobreza se rompe. En cambio, cuando una mujer está en la extrema pobreza, sus hijos estarán en la extrema pobreza y esa cadena continuará. Está demostrado por las modelaciones económicas en el mundo, de todos los sistemas. Entonces, eso es una cosa importante. Hoy Gustavo lo está logrando, hoy ya se están inscribiendo todos los viejitos para esa renta básica, lo mismo las mujeres. La recuperación de las horas extras en la reforma laboral para el pueblo obrero de Colombia, que perdieron porque hubo un gobierno del señor Uribe que decidió quitárselas, ¿sí? Porque el que trabaja en la noche, ¿quién es? No es el rico, el que trabaja en la noche es el vigilante, es el taxista, es el que maneja una mula, el que se sale a exponerse porque necesita llevar comida para su casa. Entonces, si trabaja en la noche y la noche es para dormir, pues te tienen que pagar horas extras, eso no te lo pueden pagar igual que el día. Y lo mismo si trabajas el domingo, que es para descansar, te lo tienen que pagar como debe ser, sobre un 70%. Todas esas reformas van a llevar a responder tu pregunta, y es, ¿usted cree que va a haber continuidad de la izquierda? Lo va a ver, porque el pueblo colombiano se está dando cuenta que este gobierno sí está trabajando para ellos. Todos esos 3 millones de viejos, todas esas mujeres que van a recibir su renta básica, los campesinos y campesinas colombianas que en décadas estaban peleando por tierra y que en menos de 3 años este gobierno le está entregando casi 1 millón de hectáreas. Nosotros en el Magdalena, solo en el Magdalena entregamos casi 29.000 hectáreas en el tiempo que yo estuve, que no fue más de un año. Entonces, esos son cambios reales que el pueblo va a salir a votar para dar continuidad a un gobierno progresista como es el de Gustavo. Mire, muchos han hablado en ese transcurso de este gobierno de la oposición y de los medios que ha hecho la oposición quizás para llevar la contraria al gobierno actual, pero en este ejercicio también se ha hablado de ciertos infiltrados que quizás de alguna u otra forma también han entorpecido el proceso. ¿Es esto cierto? No, pues por supuesto, la política en todos lados es como de alianzas. En el Congreso hay que hacer unas alianzas con sectores que no representan lo que nosotros queremos ni pensamos, pero que son necesarios para que vote. Y por eso muchos se quejan y dicen, oye, pero es que todavía son los mismos que están manejando las entidades en la región, y es verdad, porque es producto de acuerdos que hay en el Congreso. Por eso hay que ganar la mayoría en el Congreso, para pues no tener que estar haciendo esas alianzas y darle más oportunidad de gente que pueda manejar de una mejor manera las entidades públicas, porque las va a manejar con un sentido de un modelo distinto, ¿sí? Sino más de servicio que de hacer algún negocio allí. Bueno, esa es una cosa. Ahora, en esta oportunidad de la consulta del pacto, hay gente que está metiendo, hay gente que no tiene nada que ver con este modelo, pero está metiendo las manos. Y pues claro, eso no deja de ser una gran preocupación para los que somos candidatos y candidatas, que haya gente que sea de los partidos tradicionales y está infiltrado o está metiéndole mano aquí a candidatos con mucha fuerza. O sea, entonces no deja de ser una preocupación. Hace unos días me dijeron, oye, hay un candidato a la Cámara del Magdalena que lo está apoyando el alcalde Pinedo. Yo, bueno, pues increíble, pero eso están diciendo. Eso me parece terrible, no debería ser. Pero bueno, esos son los riesgos que hay al tener una consulta abierta. Pero las ventajas es que gente de base como yo, que estoy trabajando eso sin ninguna gran estructura política detrás mío,
sino con mis amigos, con la historia que yo he construido, tanto en el Magdalena como en algunas otras partes del Caribe o por fuera del Caribe también, con muchos amigos que nos hemos juntado como para aprovechar esta oportunidad de llegar al Congreso mediante una consulta abierta. Entonces vamos con toda la ilusión y le he metido todo el trabajo a esto. Y recordar también que yo he sido concejal en Santa Marta en 2 oportunidades y hace un año largo, 2 años, fui candidata a la alcaldía, iba a ganar la alcaldía. Quien hoy se robó la alcaldía que está allá, que está ahí dirigiéndola, pues iba a 22 puntos de distancia conmigo, ¿ya? Tuvieron que hacer una marrulla administrativa en el Consejo Nacional Electoral y pintarla de inhabilidad, que no existió, sino que como no pude defender eso porque a mí me tocaba renunciar a mi defensa, yo renuncié a mi defensa para que pudiera entrar el candidato del otro partido y no perder tiempo, y sin embargo, con todo y eso que se hizo, también le robaron la alcaldía con haber ganado las elecciones. Ya ves, entonces hay una violación a la voluntad popular. Bueno, pero yo fui esa persona que iba mayoritariamente a ganar por el respaldo de la ciudadanía samaria, porque habíamos hecho un trabajo, porque también hay una estructura importante con obras que mostrar por esta ciudad, ¿sí? Entonces, y ahora estoy en esto del pacto, entonces con muchos amigos organizándolo, también con muchos esfuerzos. Entonces lo que aprovecho para aquí en este espacio que ustedes me dan es decirle a la gente que recuerde eso y que salga a apoyarnos y a votar, que también es como una reparación con algo muy maluco que nos hicieron y que nos hicieron pues para abrirle paso a quien hoy está en la alcaldía básicamente. Antes de aterrizar justamente en este tema de la consulta que ya está próximo a vivirse a todo nivel nacional, la consulta del pacto histórico, hay un tema importante que me gustaría preguntarle, porque Patricia Caicedo siempre ha sido parte del ojo público, siempre por A o por B termina siendo mencionada tanto en el Magdalena y también a nivel nacional. ¿Por qué cree usted que causa tanta incomodidad cuando Patricia Caicedo agarra el timón político? Bueno, a alguna gente, no, porque mayoritariamente yo tengo muchos respaldos, pero las personas mediocres, los que no tienen una historia, una construcción política, pues se dedican a hablar mal de los que sí la tienen, ¿sí? Es un complejo ahí que en los términos coloquiales en la calle se puede conocer como envidia, pero realmente es un complejo que denota un problema mental en muchas personas así. Entonces, hay quienes creen que se puede ser líder político sin tener ninguna construcción social ni ningún liderazgo. Esas son las personas que se dedican a decir, uy, no podemos dejar que Patricia surja. Les molesta la inteligencia, les molesta la preparación, porque no la tienen, ¿sí? Entonces, ese es el efecto del espejo. Ver en otros lo que quieren tener ellos. Fíjense, mira, hay una cosa terrible que está pasando y que me enteré ayer. Dentro del mismo pacto hay un par de candidatos que no quieren hacer su trabajo porque no tienen reconocimiento social y político y pusieron una valla que me parece horrible, que es como prácticamente un delito de odio, que dice, si odias a los Caicedo, vota por nosotros. Publicaron una valla. ¿Qué hay que tener en la cabeza para que alguien que también esté en contienda política haga eso? Yo jamás haría eso. Yo hago mis campañas sobre mis propuestas, sobre lo que he hecho en mi vida, sobre mis resultados, pero no sobre otras personas. O sea, pero además, si odias a los Caicedo, ahí se está configurando casi un delito de odio, si odias a los Caicedo, vota por nosotros. ¿Qué tiene en la cabeza esa gente? ¿Qué miserables además que son? ¿Qué miserables además que son? ¿Sí? Pero además, qué malos asesores tienen que creen que hablar así o hacer ese tipo de cosas les generan votos. Entonces, bueno, pero esa es la naturaleza humana. Uno en esto se consigue, por eso la naturaleza humana es tan deficitaria y uno dice, mira qué lindos son los animales, pero bueno, en el planeta convivimos con los seres humanos y yo creo en la vida. Entonces, y soy de perdonar muy fácil también a quienes me afectan. A mí se me va olvidando porque no acumulo odios,
¿ves? Yo no acumulo odios, con mucha facilidad se me olvida el que me ha hecho daño en algún momento. Trato de no hacérselo a nadie, no haya una persona que yo le pueda hacer un favor que se lo haga, ¿sí? Viniendo, sea de donde sea. Pero, y mi propósito es, no más allá de servir, yo tengo una concepción ideológica que no es el tema de servir, es de trabajar para dar resultados para el bienestar de quienes habitan este planeta, ¿sí? Que son los seres humanos, que son los animales y que es la naturaleza. Entonces yo trabajo es como por esos tres habitantes de este planeta, y eso lo atiendo y lo entiendo, sobre todo a los seres humanos con todos sus defectos, pero sigo queriéndolo, sobre todo a la gente que está más en vulnerabilidad, que quienes tenemos un poquito más de privilegio, debemos trabajar por ética, por amor, debemos trabajar por los demás. Yo trabajo por las mujeres, para que juntas lleguemos, las mujeres vulnerables, pues, las mujeres vulnerables, no por las mujeres que tienen un espacio de poder porque ellas se pueden defender solas, pero también por los niños, pero también, bueno, ya como lo he mencionado, también por los animales y por la naturaleza. Actualmente en el Magdalena hay una contienda electoral atípica que se aproxima también en este ejercicio. ¿Cómo ahondear fuerzas para que la influencia de este ejercicio político que actualmente está acaparando toda la atención en el departamento también pueda construir su camino en la consulta que se aproxima en el mes de noviembre? No, yo estoy totalmente alejada de la consulta de gobernación, estoy concentrada en la consulta del pacto. Una vez que salga de esto, pues como actores políticos o personalidades políticas del territorio, pues tenemos que tomar algún tipo de partido, y ya hablaré de eso. Después de la consulta del 26 ya hablaré de la típica. De paso, sí quiero decir que eso también me pareció una trastada jurídica, que le quitaran por no es ni siquiera un tecnicismo, sino por una interpretación jurídica, la gobernación a Fuerza Ciudadana, que se la ganó en buena ley, con contundencia, y que además yo fui una de las que contribuí a ese triunfo. Ahora sí, doctora Patricia, aterricemos a lo que va a ser esta consulta. Hay mucha expectativa a nivel nacional de lo que va a ser la consulta del Pacto Histórico y de lo que va a significar para las elecciones del 2026. Sí, nosotros tenemos un compromiso de sacar adelante esta consulta. Opera como una primaria y unas elecciones primarias. Me parece muy salomónico de los partidos que hacen parte del pacto, que esta vez digan no va a haber la dictadura del bolígrafo para escoger el orden de la lista, sino que todo el mundo vaya, haga campaña y gánese el favor de la gente, ¿sí? Del ciudadano, para que los apoye, y de acuerdo al número de votos va a quedar configurada la lista, ¿sí? Entonces yo estoy en eso, pero todos los candidatos tenemos un gran compromiso de sacar una muy buena votación, porque eso también le va abriendo camino al pacto ahorita para marzo. Entonces estamos en esa, o sea, como si fueran unas primarias, haciendo un gran trabajo para tener un buen resultado. De todas formas es importante advertir a la gente, esto es una consulta, y como se dan cuenta, es una consulta fría, ni siquiera la registraduría la ha publicitado como debió haber pasado. El país se tenía que enterar que había consulta partidaria y abierta de parte de la registraduría, o sea, una convocatoria democrática, y ellos deberían publicitar en los medios de comunicación, pagar las cuñas, y en la televisión y en la prensa, decirlo, y no lo hayan hecho. Eso está frío. Entonces hay mucha gente que ni siquiera sabe. Nos toca, la hemos cargado encima a los candidatos, y no es fácil. Y por eso los resultados de la consulta normalmente dicen que son un 40%, yo me imagino que esta vez serán como un 30%, pero pues se abre el camino tanto para las listas a Cámara como para las listas a Senado como para la consulta presidencial. En este momento, en esta del pacto hay dos candidatos muy buenos, los dos, ella y él, que deben sacar una votación importante. ¿Cuál es su visión llegando al Senado de la República? ¿Con qué propuestas llega Patricia Caicedo para transformar la realidad de Colombia desde las posibilidades que tiene el Senado de la República? Bueno, yo en el Senado voy a dar la pelea por la continuidad de las reformas y la profundización de las reformas que deja Petro, que son reformas supremamente importantes para la arquitectura institucional, pero sobre todo que van en beneficio del ciudadano, del pueblo colombiano. Entonces muchas de ellas las han recortado en el Congreso, nosotros vamos a profundizarlas. Lo segundo es que yo voy en clave de región Caribe, ¿sí? Como Voz Caribe, a tratar de armar como una buena bancada del Caribe y llevar una agenda de nuestra región para que en el plan de desarrollo queden temas tan claves como
un presupuesto mucho más robusto para la compra de más tierras para el campesino y para la campesina, para el indígena, para las comunidades afro, para los pescadores y para la mujer de la ruralidad. Y que también ese presupuesto sea muy amplio para entregar la plata para los proyectos productivos, porque el plan es entregar tierra, proyectos productivos, ¿sí? Para que el campesino movilice su economía, capacitarlos, tecnificarlos y por último, hacer todo un tema agroindustrial del campo. Nosotros queremos que culturalmente el campesino se mantenga, pero no como campesino pobre, como es hasta ahora, que en Colombia lo han empobrecido, sino como campesino rico. Esa es parte de mi tarea. La segunda, vamos a seguir trabajando la reconversión de la matriz energética de la nación. Y el Caribe tiene un papel importantísimo, porque nosotros somos proveedores de energía solar y de energía eólica y de mareomotriz. Entonces yo voy con una agenda de buscar en el presupuesto y en el plan, el presupuesto general de la nación, y en el plan de desarrollo que, por ejemplo, el Atlántico y el Magdalena sean áreas de producción de energía solar, ¿sí? De energía solar. Y la Guajira, o sea, el Atlántico y Bolívar. Y la Guajira y el Atlántico, Bolívar y Magdalena. Y la Guajira y el Atlántico para energía eólica. ¿Sí? Y para la generación de empleos de eso, pero sobre todo para que las tarifas bajen y lleguen a cero, como hay varios pilotos que ha hecho el presidente Petro en unos municipios. Nosotros necesitamos que se universalice la producción de energía solar y que haya paneles solares en las casas de la gente del estrato 1, 2, en los tenderos, para que no tengan que pagar esos costos de energía tan altos como hay ahora. Eso es parte de mi trabajo. El otro trabajo tiene que ver con la salud de las mujeres de la ruralidad. Las mujeres de la ruralidad se nos están muriendo por cáncer de mama y de útero. No porque en otros lados no dé, sino que es que cuando ellas llegan ya al sistema de salud ya va muy avanzada la enfermedad. Entonces, ¿por qué no reciben tratamientos previos, ni de salud preventiva, ni tratamientos oportunos para este tipo de cánceres? Entonces ya llegan las mujeres muy avanzadas, porque en todas las veredas, mientras llegan al centro de salud, mientras las remiten a un hospital donde se atienda esto, mientras llegan a la capital, el sistema no es el adecuado para ellas. Entonces a nosotros nos toca generar no un sistema de salud, sino un plan especial de atención de la mujer de la ruralidad frente a este tipo de enfermedades catastróficas. Eso es parte. Lo otro tiene que ver, sí, con seguir impulsando todo lo de reforma agraria, por eso es clave lo del presupuesto. Y yo voy con un programa que es concertado con los indígenas de la sierra, y es el Plan Sierra Nevada, y es la protección de la Sierra Nevada como la montaña más importante sobre un litoral, la más alta, que tiene unos servicios ecosistémicos que se los presta al mundo, pero que hay que hacer la inversión en reforestación, en sanear los resguardos de los indígenas. ¿Y por qué sanear los resguardos de los indígenas? Porque ellos, su tierra la toman es el 70% para conservación y solo el 30% para producción. Entonces hay que seguir sembrando agua, no hay que dejar que la sierra pierda sus capas vegetales, hay que reformar y reestructurar las corporaciones autónomas para que sean por cuencas y no por departamentos, porque eso incide en la protección de los cuerpos de agua. Y lo mismo de todos los sistemas cenagosos. Por ejemplo, la Ciénaga Grande de Santa Marta nace porque es tributaria de la Sierra Nevada. Entonces, proteger la Sierra Nevada es proteger todos esos cuerpos de agua que salen, ¿sí?, de los deshielo y que alimentan en el Cesar, acá en el Magdalena, parte de Bolívar, en fin. Entonces yo voy con el Plan Sierra Nevada, así como está el Plan Amazonas que ha impulsado el presidente, pues está el Plan Sierra Nevada. Lo otro es que en Naciones Unidas se declare patrimonio indivisible de la humanidad. Y eso es un cabildeo que hay que hacer tanto desde el Congreso, solicitar lo que el gobierno lo haga y pues ir a hacerlo también en las Naciones Unidas. Y es poder defender ese macizo montañoso que es el más alto del mundo sobre un litoral y que es el corazón del mundo. ¿Cómo ve Patricia Caicedo la contienda presidencial para el 2026? Bueno, yo en este momento soy muy cortoplacista. Yo estoy apoyando a Iván Cepeda para el 26 de la consulta del pacto. Y dependiendo de esos resultados, pues va a marzo a ver qué pasa, si Iván Cepeda
queda, pues ahí se va a disputar con otros candidatos que van a quedar del Frente Amplio, que no sabemos cuáles son todavía. Roy ha dicho que puede ser candidato, pero no lo ha dicho todavía que efectivamente ya lo es. Y no sé, Daniel Quintero si se va a inscribir por el Frente Amplio o Carlos Caicedo. Bueno, en fin, ahí hay que esperar que pase eso ya en marzo, por ejemplo, o en diciembre. Pero en este momento yo estoy apoyando en la consulta a Iván Cepeda. ¿Qué verdades y qué mentiras ha quedado en el registro de estos años de gobierno de Gustavo Petro y que usted como lideresa del Pacto Histórico puede decirle hoy a los televidentes, a los oyentes, que deben eliminar o quedarse con pensamientos para lo que viene el próximo año? Este gobierno ha cometido bastantes errores, ¿sí? Creo que ha pagado muchas primiparadas, metió gente que no estaba preparada o gente que considera que el Estado es una bolsa para sacar plata. Esos fueron errores, o sea, se metió gente no buena, no calificada técnicamente bien y otros muy corruptos, ¿sí? Entonces creo que eso es una verdad. Después se recompuso con alguna gente mejor. Creo que es una mentira todas esas acusaciones contra el presidente. El presidente es un hombre muy comprometido con el país, tan comprometido que ya él es para que hubiera desistido con todos los ataques que le han dado toda su vida, las amenazas, los atentados contra él, contra sus hijas, bueno, en fin. Pero se mantiene por puro amor a Colombia. Es un hombre con contradicciones. Yo siempre he dicho que uno se equivoca haciendo algo, el que está dormido pues no se equivoca, pero uno se va a parar y puede meter mal el pie en el zapato y se lo dobla. Entonces, equivocarse haciendo no está mal. Ha sacado esto de las reformas, ha puesto el tema de los robos que hubo con la GPS, o sea, el sistema de salud es efectivo, esa es una verdad, aunque los medios tradicionales quieran venderlo como una mentira, eso es una verdad. Por eso es que tú vas y siempre la gente se queja del servicio de salud, cada vez las citas del médico general son más lejanas y ni se diga la de los generales. Eso habla de algo está pasando, o que uno vaya al hospital y diga, no, es que aquí las GPS no han pagado, entonces por eso no está funcionando, o no hay medicinas en los comisariatos porque es que no hay plata. Y bueno, y toda la plata, si este país produce una plata especial y efectiva para el sistema de salud, se lo robaron. Esa es una verdad. Es que Petro es castrochavista, eso es una mentira. Eso es una mentira. Petro lo único es que sí es un defensor a ultranza de las democracias. Ya. Es eso. Pero, y que no pueden pedir que Gustavo acompañe las intervenciones en otro país. ¿Ves? O que no, que es que haya un país que se crea más importante que otro, como los gringos, que se creen más importante que todos los otros países, y él puede bombardear o puede decir voy a invadir tal país. Eso lo han hecho en otras partes del mundo y los resultados han sido terriblemente desastrosos. La muerte que han generado ha sido terrible. Entonces, que Gustavo es otra mentira. Bueno, han dicho tantas mentiras contra la vida personal. Yo nunca había visto un presidente que ha sido tan vapuleado, tan calumniado, pero además que tan irrespetado en su investidura de presidencial. Yo tenía muchas cosas que decir de Duque, muchas. Parece uno de los peores presidentes, un presidente de los menos inteligentes que ha tenido este país, de los menos inteligentes. Pero uno guardaba la compostura porque de todas formas tiene una investidura presidencial. Aquí no, aquí la oposición ha roto todas las fronteras del relacionamiento respetuoso y ético que tienen que tener con el presidente. Por ejemplo, eso de una congresista, el día, creo que fue el 7 de agosto, que llega y se para en el atril del Congreso con el presidente al frente y dice huele a azufre, eso me parece terrible. ¿Ves? Porque aquí hay gente que no guarda las composturas. Y hay otra gente, por problemas de educación, que cree que es chévere que hagan eso, que es chévere el perrateo, ¿sí? No, eso lo que habla es de una sociedad sin mayor formación educativa y que a la clase dirigente tradicional le ha interesado que la gente no se eduque bien para que no tenga sindéresis al escoger. Eso de quitar la historia, eso fue un hecho pensado, ¿no? Si Patricia Caicedo llega al Senado de la República, ¿se acabarán los 100 años de soledad para el Magdalena y para el país? Bueno, yo no puedo prometer como magia, porque bueno, puedo tener como la cara de bruja, pero no los poderes, pero sí
el Magdalena va a tener una muy buena representación, una mujer muy preparada, muy seria en los temas de nuestra región, que va a dar los debates por el Caribe y especialmente por el Magdalena. O sea, en mí no van a ver una persona, un senador, una senadora pupitre que va a aprobar o a desaprobar algo. No, yo voy a estudiar y a dar los debates que se requiere. Por ejemplo, que las ciénagas y los ríos del Magdalena tengan inversión para que se pueda recuperar su capacidad ictiológica, ya que se ha perdido. Se ha perdido porque han cerrado todos los canales y los pescadores tradicionales y artesanales de acá del Magdalena están pasando hambre. Entonces hay que hacer una gran inversión en eso para poderlo recuperar. Y voy a dar el debate por la educación, voy a dar el debate por la plata de las tierras. Entonces me van a encontrar, además que voy a acompañar procesos sociales de nuestro Magdalena y de Bolívar y de Córdoba y de Sucre. Yo les he dicho a todas las organizaciones que me están apoyando, yo no voy a llegar sola, yo llego con todas ellas. Y con todas ellas es llegar con los intereses que ellos tienen, que en el Congreso se debatan, que en el Congreso se presupuesten, ¿sí? Que las leyes que haya que empujar. Entonces, en mí van a ver una persona muy beligerante, pero también que puede hacer muchas alianzas para que esto favorezca a nuestra región. Doctora Patricia, gracias por acompañarnos y por seguir siendo una voz que habla en libertad del Magdalena y el país. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Nosotros nos encontraremos en un próximo capítulo de En Libertad, donde hablamos sin rodeos sobre la cara buena de la política colombiana.